Bueno, buenos días. Hoy hacemos una nueva sesión del curso. Vamos a sacar para el que habla. Sí, una nueva sesión del curso y bueno, nuevamente agradecer a la Escuela de Gobierno la posibilidad no solo que nos brinde de poder estar con ustedes, sino agradecer nuevamente al doctor Mario Roble, director de la escuela, a que trabaje con nosotros la temática del día, que va a ser el derecho a la salud, pero también vamos a hablar algo de equidad y accesibilidad a la salud, y también va a trabajar con nosotros en la segunda parte la doctora Lucía Marcile, que está en el equipo jurídico del CUCAIBA, y que también, bueno, nos interesa la mirada desde lo jurídico del derecho a la salud, con lo cual en la primera parte vamos a trabajar con Mario, en la segunda parte vamos a trabajar con Lucía. Por lo tanto, agradecerle la presencia. Bueno, Mario es de la casa, pero igual le agradecemos que participe con nosotros. Y a mí me pasa con Mario que cuando lo tengo a Mario, le hago preguntas, entonces voy a aprovechar para hacerle preguntas. Entonces, nuestra idea es trabajar el tema de la salud como un derecho, pero también, si la salud es un derecho, el planteo es el rol del Estado dentro de esta preservación de derechos. Y yo quería preguntarle dos cuestiones para empezar. Primero, bueno, ¿qué significa esto que la salud es un derecho? ¿Y cuál debería ser, en el marco de esto del Estado como garante, el rol que debería tener un Estado en el marco de garantía de derechos? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Primero, realmente un gusto de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en un campo además tan luminoso, digamos, para el derecho a la salud, como es el campo de trasplantes, porque va a tener un poco que ver con una idea, digamos, que voy a instalar casi inicialmente, que tiene que ver con que el derecho a la salud es un objetivo móvil, ¿no? O sea, el derecho a la salud no es un objetivo estático, que se da una vez para siempre, sino que se mueve, podríamos decir así. Y vamos a tratar de analizar un poquito cómo es que se mueve. Lo primero, a mí me parece que desde el punto de vista conceptual, lo que organiza el concepto de derecho a la salud es la palabra evitable, ¿no? El adjetivo evitable, vinculado específicamente, digamos, a una enfermedad, a un daño, una discapacidad, digamos, o a un fallecimiento, está, trabajando jurídicamente, digamos, también dentro de lo que podría llamarse, digamos, un daño por omisión, digamos. Es decir, que se produce como una dinámica entre hemos usado la palabra derecho, naturalmente tenemos que apelar al derecho para entender, digamos, qué es lo que significa. Puede llegar a ser muy denso, como por ejemplo, digamos, que una muerte evitable pueda considerarse como un homicidio por omisión, digamos. De ese tamaño y de tal gravedad, digamos, podría llegar a ser esta conexión, que cuando conversamos esto con el Ministerio de Salud de la Nación, en época que el Ministerio de Salud de la Nación usaba la categoría mortalidad infantil evitable, un concepto que fue promovido por una chilena, Erika Taucher. Bueno, en este momento, Nación utiliza la categoría mortalidad reducible, digamos, no utiliza la palabra evitable. Pero está claro, digamos, que reducible es correcto cuando uno habla de la tasa de mortalidad, pero cuando uno habla de la muerte es evitable o es inevitable, no es reducible, digamos, por decir así. Cada fallecimiento, cada daño, y esta es un poco la traducción inicial que tenemos alrededor del tema de derecho a la salud. Algo que podría no haber ocurrido, digamos, ocurrió. Por supuesto que esto tiene un espectro digamos, enorme, y sobre todo porque puede escalar hasta nivel político, digamos. Hoy
gestiones como la de Donald Trump o la de Bolsonaro, digamos, son interpeladas justamente por responsabilidad en el número de fallecidos de de Estados Unidos y de Brasil. Y ahí se empieza a ver entonces por qué, digamos, el concepto de derecho, digamos, tiene una dimensión dinámica que tiene que ver con quién dice que es un derecho, digamos, y vamos a ver también que hay otro factor que mueve el derecho, que lo voy a decir en esos términos. Cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud, nace un derecho, ¿no? Quiere decir entonces, digamos, que el derecho también es función de las tecnologías, digamos, y de las capacidades. O sea, hoy, por ejemplo, se está constituyendo en el planeta Tierra, digamos, el derecho a ser vacunado contra el coronavirus. Un derecho que claramente el año pasado no existía, digamos, y el año anterior no existía el coronavirus. Entonces, digamos, vuelve a darnos la idea, digamos, de cómo el derecho a la salud puede ser un objetivo móvil. Ahora, para no extenderme en esta idea, diría que de todas maneras, la palabra derecho combina, y ahí seguramente es otro motivo de intercambio con Pancho sobre esto, digamos, que es que la palabra derecho combina con la palabra equidad, digamos, que me parece que es importante señalar, y tenemos la idea, digamos, de que por atrás del derecho a la salud no hay una, sino que hay varias equidades. Es algo que podemos llegar a desarrollar un poquito más después, si te parece, Pancho. Bien. Mario, yo te iba a preguntar en esto que vos planteaste, y vos lo dijiste, yo lo tenía anotado como pregunta, esto del objetivo móvil. Me resulta atractivo la terminología, porque yo te iba a plantear la idea de derecho en el marco de los distintos contextos. Nosotros, que venimos del campo de la salud colectiva, nos gusta contextualizar las terminologías y las distintas cuestiones que manejamos en los momentos históricos, políticos y sociales, por la cuestión contextual. Por eso mi pregunta, y esto creo que lo abarca, esta idea del objetivo móvil, que es derecho en función de cada uno de los contextos. O sea, los derechos han sido o respetados o avasallados según el contexto histórico. Y cuál es, bueno, medio como que vos nos estás dando esta mirada, ¿no? O sea, y también lo asociaba mucho porque también cuando uno piensa derecho también lo tiene que plantear en el marco de los determinantes sociales, y si es así también aparecen otros derechos. Claro. Sí, creo que ahí hay otro factor. Es interesante porque, digamos, según la perspectiva de los autores, hay autores que dicen que hay tres factores que se van alimentando recíprocamente, pero que siempre alguno adelanta, digamos, ¿no? El primero sería, digamos, el sistema de valores, o sea, que alimenta, podríamos decir así, el marco ideológico en el sentido más amplio de la palabra, digamos, que alimenta la política. Digamos, hay países que creen que la salud es un derecho y países que no, digamos. Hay, digamos así, orientaciones políticas que creen que atenderse a la salud debe pagarse, digamos, debe ser parte de la estructura meritocrática, digamos, que en tal caso significaría cada persona, o sea, cuando la reforma de la Constitución del 94, digamos, otorga derechos a los consumidores de la salud, está, en cierta manera, emitiendo el mensaje de que cada uno vale según su capacidad de pago. O sea, no se da la situación que tenemos habitualmente de igualdad frente a la ley, todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales frente a la ley, sino que la palabra consumidor, digamos, ya está diciendo, digamos, que hay quien puede y quien no puede pagar, digamos. Quien no puede pagar es consumidor o no es consumidor. Bueno, es como un dilema que se abre ahí, justamente, digamos, para la ley todos somos iguales ante la ley, pero para el mercado no. Entonces, cuando se discute si la salud es una mercancía, digamos, o es un derecho, se está discutiendo justamente en ese centro de gravedad.
Ahora, la determinación social o la determinación del proceso salud, enfermedad, cuidado, atención, a mí me da la sensación de que tiene, decíamos, digamos, depende del sistema de valores, también depende de la estructura social, porque, digamos, prácticamente, digamos, en el mundo occidental, digamos, en el contexto del modo de producción que nosotros vivimos, hay clases sociales, hay estructura social, hay diferencias sociales que no son solamente de clase, también hay diferencias étnicas, de género, digamos, vinculada con ser o no ser migrante. Es decir, la sociedad dista de ser homogénea, y esa heterogeneidad podría ser una fortaleza, pero si hay diferencias de acceso pasa a ser discriminatorio. Entonces, me parece que ahí lo que uno puede percibir es que el aparato ideológico, la estructura social y el sistema tecnológico arman, digamos, una especie de tres motores que a veces uno adelanta y el otro retrasa, como si fuera, digamos, un vehículo con más de un motor, donde alguno tira, el otro frena, pero que al final va configurando las relaciones sociales según la cual el derecho a la salud se va constituyendo en cada lugar y en cada contexto situado. Entonces, podríamos decir, hoy, nosotros decíamos a veces, en coronavirus, entre enfermar y no enfermar está la política, digamos, entre enfermar y no fallecer están los servicios de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los ministerios de salud no pueden decretar por sí solos que no haya clase, que no haya transporte público con tales características, eso es una decisión de la política, ¿no? Entonces, digamos, ¿quién frena la producción de nuevos casos? Es la política. Ahora, después, ¿quién atiende los casos que efectivamente hay que vacunar, que hay que, digamos, detectar precozmente, que hay que seguir telefónicamente, o que hay que internar, o que hay que llevar a cuidado intensivo? Son los servicios de salud. Entonces, en ese juego me parece que se está dando, quizá este año es el año más didáctico para hablar de esto respecto a otras cosas, pero también quería señalar que, como justamente Pancho, vos, todas las reuniones de gabinete, digamos, insistís en que el coronavirus no nos coma la agenda, y se produce un efecto muy raro, digamos, porque trae esa colación resultados en el campo de trasplante que nos ayudan a ver que la salud sigue, la vida sigue, o sea, que siguen muchas cosas. A mí me parece que ahí tenemos un caso muy claro de cómo la tecnología puede cambiar la constitución de ciudadanías. Me extiendo un poquito acá, Pancho, sí. Porque es, digamos, si lo digo con un ejemplo histórico es más fácil, digamos. 1778 descubrimos que una enfermedad de los ordeñadores te protege contra la viruela, digamos, ¿no? 1978, o sea, ahí nació un derecho, 1778. 1978, 200 años después, todos tenemos el derecho a no tener viruela, digamos. A principios del siglo XX se descubre la insulina. La insulina, antes de la insulina, la diabetes era una enfermedad mortal, ¿no? Hoy, digamos, la diabetes, alguien la denuncia, digamos, usted es diabético y empieza a ver qué tengo que hacer, digamos, ¿no? Para llevar una vida prácticamente normal, digamos, con diabetes. Entonces, y bueno, yo, Pancho lo conoce esto, porque además me tocó, digamos, de estas insólitas situaciones, regalos que te da la vida, digamos, de haber estado en la Olimpiada Mundial de Trasplantados en Mar del Plata, digamos, y bueno, cuando uno ve la delegación de deportistas trasplantados, digamos, te das cuenta que se construyó otro derecho, ¿no? O sea, otras ciudadanías, que también me parece interesante. Digamos que hoy hay un conjunto se ve mucho con enfermedades raras, se ve mucho con, es decir, que si yo tengo para determinadas situaciones de salud o enfermedad, voy a decir así porque ni siempre son enfermedades, tengo un estatuto legal especial,
estoy construyendo ciudadanías especiales, digamos. Y esas ciudadanías se dan en el marco de una determinada diversidad, digamos, que también construye el derecho a la salud. Redondeo con esto. Hay una frase, digamos, de Boaventura Santos que dice, digamos, el derecho a ser iguales cuando la diferencia te inferioriza, pero el derecho a ser diferentes cuando la homogeneidad te desnaturaliza, ¿no? Y a mí me parece que lo que está pasando en este momento es que nosotros tenemos, digamos, el derecho a ser iguales, construye el derecho a la salud, pero el derecho a ser diferentes también, porque cuando nosotros decimos que, digamos, se vacunan personas de 30 a 59 años con, digamos, factores de riesgo, lo que estamos haciendo es una diferencia, digamos, pero esta diferencia es equitativa, digamos, construye el derecho a la salud también, ¿no? Ahí también, aprovechando esto que vos estás planteando, se me ocurría ahora que lo venís planteando la idea de que habíamos también la idea de derecho con equidad y accesibilidad. Y algo que acabas de decir, y que te lo pregunto, a ver si lo primero que se me ocurrió cuando lo planteaste, es que la política estaría estrechamente vinculado a la cuestión de la equidad y el servicio de salud estaría estrechamente vinculado a la accesibilidad. ¿Lo verías por ahí? A la luz de esto que estas dos conceptos que utilizaste de política y servicio de salud. Sí, yo diría que, o sea, cuando la gente escucha equidad, que vino, o sea, esto empezó a hablarse cuando apareció la meta salud para todos, allá por el 78, cuando aparece lo de Alma Ata y empieza a aparecer esta palabra equidad. El origen de la palabra equidad de vuelta es jurídico. Equidad significa el perfeccionamiento de lo que es justo. Quiere decir que no alcanza, para decir así, a todos igual, sino que además, digamos, la equidad habla de una protección selectiva. Así que equidad en algunos casos es más fuerte que igualdad, digamos, pero estas palabras políticamente suenan mejor, digamos, igualdad, justicia social suena mejor que equidad, digamos, parece muy técnico. Pero vuelvo al tema, equidad es mucho más, profundiza más, porque significa, digamos, se espera más de quien más puede ofrecer y se brinda más a quien más necesita. Entonces, en ese juego yo veo tres equidades en el derecho a la salud. Una que es la que todo el mundo imagina primero, que es la equidad en el acceso a servicios de calidad definida como la respuesta adecuada para el problema que la persona tiene, ¿no? No estaríamos hablando de lujo, digamos, estamos hablando de la pertinencia de la atención. Eso significa más que acceso, porque a veces hay acceso sin la calidad adecuada para dar respuesta. Para algunos países, todo el derecho a la salud es el derecho a la atención de la salud. Para nosotros no, digamos. O sea, esto es, claro, es muy importante, pero no alcanza. Tiene que haber también una equidad en la protección frente a los riesgos. O sea, que hay enfermedades que por su propia ocurrencia ya vulneraron el derecho a la salud. No debieron haber ocurrido, ¿no? En consecuencia hay medidas o de protección, porque tenemos tecnologías satisfactorias para prevenir, como puede ser una vacuna, digamos, o la no exposición a riesgos, como puede ser no tener que comer de un basural, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una segunda equidad en la protección frente a los riesgos. Y una tercera equidad que se percibe menos, o por lo menos se la teoriza menos, o se la reflexiona menos, es la equidad en el acceso a la información. Porque también ahí hay una inequidad. En muchos casos, por ejemplo, podríamos decir, todos ya hemos asumido que para ciertas prácticas debe haber, digamos, consentimiento informado, ¿no? Ahora, la capacidad, la base cultural para entender un consentimiento informado es diferencial en la sociedad, ¿no?
Entonces, digamos, yo la misma fórmula de consentimiento informado se la doy a pacientes que tienen, digamos, no tienen la primaria completa y otro que tiene universidad, digamos. Entonces, la comprensión, digamos, y aún los que tienen universidad le cuesta mucho entender qué dice la letra de consentimiento informado, o sea que parece la letra chica de un seguro, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de acceder a información y de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, sobre la salud de mi salud, la salud de mi familia, de mi comunidad, esa información que generalmente los profesionales de salud manejamos entre nosotros, a veces incluso para proteger de la medicina, digamos, a nuestros familiares, digamos, eso tiene que estar a disposición de toda la sociedad. Entonces me parece que equidad en la protección a los riesgos, equidad en la distribución del saber y poder en salud y equidad en el acceso y calidad de atención, las tres juntas ahí forman el derecho a la salud. Bien. Mario, cuando nosotros hablamos del tema del derecho a la salud, ineludiblemente tenemos que pensar si hay un derecho, alguien lo tiene que garantizar. Digo garantizar para no hablar de asegurar. Tenemos algunas discusiones con respecto a esa terminología, pero alguien tiene que garantizar. Y rápidamente aparece ahí la idea del Estado. Nosotros somos de discutir el concepto de Estado como una variable o como un analizador cuando trabajamos los sistemas de salud. O sea, los sistemas de salud son o dejan de ser según las concepciones de Estado que se visualizan en las distintas experiencias de sistemas que tenemos. Pero también uno también ve cuando analiza los procesos históricos, políticos y sociales que la idea de derecho también se va modificando en función de los conceptos de Estado. Y bueno, en la Argentina hemos vivido, que hemos atravesado distintos momentos de concepción de Estado y donde por lo menos desde algunos análisis vimos que algunos derechos no terminaban de garantizarse. ¿Cuál es tu mirada con respecto? Bueno, a mí me parece que hay algo que yo lo pondría bastante cercano al mundo de la gobernabilidad, ¿no? Las leyes son el único instrumento que tendría legitimidad para coactar al ciudadano, digamos. O sea que, digamos, tiene por detrás el monopolio de la fuerza del Estado, concentrada en el Estado, por lo menos en nuestros estados. En Estados Unidos, una parte de ese derecho es que la población está armada, digamos. Pero, digamos, en nuestras sociedades el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y las leyes, digamos, son el instrumento que puede efectivamente obligar, digamos, a los ciudadanos, digamos, a hacer algo que espontáneamente no quisieran hacer. Ahora, el proceso legislativo es un proceso complejo, es un proceso político que es muy interesante de analizar. Es decir, que es muy interesante de analizar que no solamente la sabiduría de las leyes, sino el proceso legislativo que lleva a que esas leyes ocurran. Digamos. Y bueno, acá estamos haciendo intercambio de aprendizaje, si quiero decir que esto tiene mucho que ver con tu experiencia como asesor legislativo, digamos, conocer de adentro, llamémoslo así, la cocina por la cual una ley llega a constituirse. Eventualmente uno espera que la ley incluya el mecanismo de control, digamos, que haga que la ley efectivamente se cumpla. Pero a veces hay leyes que tienen una, llamémoslo así, que esperan casi desencadenar transformaciones culturales, ¿no? Y entonces el instrumento más importante de la ley deja de ser el sistema de controles, digamos, e incluye instrumentos, llamémoslo así, pedagógicos, didácticos, digamos así. ¿Por qué digo esto? Porque la primera cosa que a uno se le ocurre, digamos, frente a una ley, es la judicialización de la ley cuando no se cumple, ¿no? Y la verdad es que la judicialización sirve cuando la violación de la ley es excepcional, ¿no? O sea que,
digamos, si la ley no se cumple masivamente, la judicialización no alcanza para poder revertirlo. Un caso típico en nuestro sector puede ser la ley de salud mental, digamos, ¿no? Que uno dice, bueno, lo importante de la ley de salud mental no es que un juez la haga cumplir, digamos, sino que primero logre, digamos, construir en el centro de gravedad, digamos, la apropiación cultural de esa ley como parte del funcionamiento de los servicios de salud, y que si hay algún caso excepcional, digamos, de incumplimiento, digamos, la justicia pueda operar. A veces desde el sector de salud pensamos lo contrario, ¿no? Pensamos digamos, bueno, que ahora que venga la justicia e implemente la ley. La ley no lo implementa la justicia está para juzgar las alteraciones excepcionales de la ley, digamos, no que masivamente se la respete. A mí me parece que ese mapa a mí me sirve para ver la tremenda responsabilidad que tenemos. Si nosotros pensamos el plexo de leyes garantistas que surgen, digamos, en los últimos 15 años, vemos que lo que Mario Testa llama la diferencia entre instituyente e instituido es que la ley es instituyente, pero la gestión tiene la obligación de construir la cultura necesaria para que la ley se vuelva instituido y que le llegue a cambiar la vida a las personas. Entonces, esa tarea, digamos, no es primariamente una tarea jurídica, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto que va a aparecer, digamos, el avivado, el que se mueve por los bordes de lo legal y demás. Ahí uno sí tiene esa apelación, digamos, a la justicia o a la sanción. Pero hay una tarea didáctica de las leyes, digamos, que es muy importante, me parece, poner en juego. Es interesante porque vos acabas de nombrar a Testa y yo justo estaba pensando, cuando vos hablabas, antes de que lo dijeras, estaba pensando exactamente en este giro que utiliza Mario Testa, otro Mario maestro que tenemos, que él trabaja en la idea de legalidad y legitimidad, ¿no? En esto vos lo trabajaste como instituyente instituido, y que es interesante porque él lo plantea que la legitimidad es el proceso previo a la construcción de las leyes, ¿no? O sea, esto que si bien, bueno, en la Argentina intentamos en algún momento hacerlo a partir de la ley de comunicación, que intentó ser muy legitimada y después tuvimos el desaguisado que nos pasó, pero creo que el tema en la Argentina tenemos un conjunto de normas jurídicas que plantean la cuestión de la salud, que muchas veces no están aplicadas. Por ejemplo, recuerdo que esto lo trabajamos bastante, el tema de las leyes de obra social y seguro nacional de salud, que son leyes que están vigentes, la 23660 y la 23661, y gran parte de esas que son las leyes de obras sociales, y que muchos de esos artículos nunca fueron normatizados, así que... Totalmente. Bueno, para mí esta polaridad que le estás agregando puede ser sinónimo o incluso abrir un cuadrilátero, esto que a Mario Testa también le gustaba mucho, de doble entrada, digamos, ¿no? O sea que el tema yo veo en instituyente instituido, veo algo digamos, de acto y potencia. O sea, el instituyente, yo estoy mirando un proceso dinámico que se está dando, e instituido lo veo como el resultado de esa función instituyente que en un momento dado alcanza, yo podría decir, digamos, desde la primera dosis que aplicamos de vacuna, es un proceso instituyente. La cobertura real, si llegamos al 30% de la población, es lo instituido, ¿no? Entonces, hay algo que yo veo en ese sentido. Ahora, entre legalidad y legitimidad, yo creo que, digamos, obviamente la legalidad es formal, o sea, nadie puede, digamos, o sea, la justicia va a apelar a las leyes concretas, que, digamos, tienen número, tienen... Así todo, la justicia también trabaja en las zonas grises, cuando, por ejemplo,
cuando sienta jurisprudencia, ¿no? Frente a determinadas situaciones en donde la ley no es clara, ¿no? Y a veces se equivoca también. Los profesionales de salud se equivocamos, la justicia también. No sé si quiero meterme mucho en esto, pero voy a decir, literalmente hablando, digamos, es un grave error de la Corte Suprema de Justicia, digamos, la desautorización del gobierno nacional, digamos, en plena pandemia, ¿no? O sea, desde el punto de vista, digamos, yo diría, digamos, que claramente no es legítimo, digamos. Creo yo, pero uno podría decir quién sos vos para decirlo, digamos, pero creo yo que además no es legal, digamos, porque están trabajando sobre un vacío constitucional y no sobre una prescripción constitucional. En ningún lado, digamos, de ninguna versión de la Constitución vigente dice, digamos, que la salud sea responsabilidad de las provincias. En consecuencia, digamos, no es, digamos, que sea, llamémoslo así, ilegítimo pero legal, sino que es ilegítimo y además, digamos, podría no ser legal la decisión de la Corte Suprema. Es un caso, un ejemplo, como fue tan reciente, aprovecho para comentarlo. Y verdaderamente las consecuencias posteriores, digamos, hacen a la Corte Suprema incluso responsable de las consecuencias, digamos, ¿no? Que será o no materia judicializable. Por lo menos hay un pedido digamos, de juicio político, digamos, que está en este momento en el Congreso de la Nación. Ya que planteaste lo del fallo de la Corte, y en el marco inclusive que lo estamos viendo en esta pandemia, y que tiene que ver también con el tema del derecho a la salud, se me ocurre, ahora que lo venís plantear un tema que a mí también me tiene preocupado en el marco de la pandemia, y que tiene que ver también con un debate entre salud individual y salud colectiva, que también tiene que ver con derechos colectivos y derechos individuales. Y nosotros aparece que hace muchos años que venimos trabajando en el tema de salud, que se había un hecho que era importante en el tema de salud, era el tema de un concepto que se llamaba la externalidad. ¿Qué significa la externalidad? Es que el fenómeno de salud es en tanto se resuelve o es individual, en tanto no afecta a un tercero. O sea, entonces donde ahí aparece la cuestión del cuidado del colectivo, sobre todo con el tipo de enfermedades infectocontagiosas y inclusive algunas de declaración obligatoria. Yo lo que estoy viendo que en realidad lo que estamos debatiendo muchos de estos temas es de qué manera hoy el tema de la externalidad se está planteando en el marco de una pandemia, ¿no? O sea, lo tomo porque bueno, es vigente y me parece que es un debate que también lleva al derecho individual y al colectivo, ¿no? Parece, yo digamos, vuelvo a repetir que a veces uno toma citas, reflexiones que no quiere desrespetar saberes jurídicos tan, digamos, tan profesionales y especializados, digamos, para decirlo gráficamente, pero sí podría contarlo desde la mirada de la salud pública. La salud pública no es un concepto histórico, digamos, que hunda sus raíces en distintas culturas, digamos, ni siquiera es un concepto que los romanos toman de los griegos, digamos, porque el concepto griego tenía que ver mucho con higiene, tenía que ver mucho con la prevención, ¿no? Así que la salud pública como tal nace en realidad como en el seno del derecho romano, o sea, está íntimamente vinculado al derecho. Y justamente tiene que ver con que la salud pública pasa a ser el principal argumento para ponerle límite a los derechos individuales, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque se está construyendo el derecho romano como una categoría especial de ciudadanía para los ciudadanos de Roma, no para los del imperio, solo para los de Roma, digamos, y en esa categoría empieza a aparecer el tema de los delitos contra la salud pública. Y esos delitos contra la salud pública, que tiene que ver, digamos, con los derechos colectivos, digamos, de ahí sale aquella famosa frase de que el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás, ¿no? Entonces, digamos, no es
cualquiera, digamos, no estamos discutiendo sobre cualquier cosa, estamos discutiendo ni más ni menos que encima del límite entre el derecho individual y el derecho colectivo, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. En esa frontera, la Corte debió haber, digamos, zanjado por lo que es jurídicamente tan viejo como el derecho romano, digamos. O sea, que es concretamente que ponerle límite, digamos, a los derechos individuales cuando esos derechos individuales van a afectar, digamos, la salud colectiva. Y eso, podríamos decir, incluso antes de que se zanjara el conocimiento de las enfermedades contagiosas, ¿no? Porque también, para aquella época, entre otras cosas, los delitos contra la salud pública le ponían límite a las bacanales, digamos, ¿no? Que si uno lo mira bien son las actuales fiestas clandestinas, digamos, ¿no? O sea, son las bacanales del siglo XXI, digamos, ¿no? Pero lo concreto es que ahí uno percibe cómo, digamos, se pone en juego no la salud de los que van a la fiesta clandestina, sino la de ellos, la de su familia, la de los parientes, la de los conviventes, la de las personas con las cuales se va a seguir interactuando, y de ahí vienen los brotes que nuevamente se reactivan. Así que el derecho tiene mucho que decir sobre esta situación, y de hecho ha habido después del fallo de la Corte un fallo de la Cámara de Casación contrario a lo que había dicho la Corte. O sea que se ve que también estamos ahí en una zona gris. Mario, yo así como para ir redondeando, pero a mí hay un tema que sí me ha inquietado desde el año 90, porque estamos hablando de la Constitución del 94, que es la última constitución de nuestro país, y donde es muy difícil encontrar la salud en esa Constitución. Nosotros, habitualmente es bastante común que se hable del derecho a la salud, y nosotros permanentemente utilizamos la idea de salud. ¿Qué pasó en los 90 que a los constituyentes les costó tanto instalar esta lógica del derecho, apareciendo ahí solo en el artículo 42, como en el marco de un espacio para los consumidores, como aparece ahí? ¿Qué está pasando con esta cuestión de la salud como otros derechos, pero fundamentalmente porque acá estamos hablando de salud, que no lo pudimos terminar de plasmar en nuestra Carta Magna, ¿no? Como fehacientemente, y sí lo hicimos a través de acuerdos internacionales que sí después aparecen, ¿no? Sí, totalmente. Evidentemente, o sea, lo primero es que en el 94 hay una reforma de la Constitución del 53. Es decir, que no es una constitución nueva, es una reforma constitucional. Si uno no incluye que nosotros teníamos una constitución legítima constituida en 1949 y que en el año 1956-57, digamos, se va a derogar la constitución del 49 y retrotraer toda la estructura de derecho a una constitución del siglo XIX, 1853, y que eso tiene que ver fundamentalmente con un derrumbe de la estructura de derechos, porque para eso se deroga. Simplemente no había fuerza política para hacer una nueva constitución en ese momento, ni parece que la hubo, digamos, desde 1949 a la fecha, nunca el país se permitió una constitución nueva, que yo pienso que la necesita. Bueno, esa constitución nos retrotrae, digamos, a Alberti, digamos, a la época de discusión de unitarios y federales, vamos a decir así. Ahora, en salud específicamente, nosotros sabemos que esa estrategia de retrotraer la Constitución al 53 fue aprovechada para el siguiente argumento, digamos. Dado que las provincias son anteriores a la nación y nunca le delegaron a la nación la función de salud, debe ser que la salud es provincial, ¿no? Bueno, el argumento es totalmente falaz, digamos, porque para 1853 nadie pensaba que la salud era una función del Estado, digamos. Entonces, mal le podrían haber delegado,
digamos, ¿no? Tampoco le delegaron la energía nuclear, digamos, o sea, obviamente porque no existía la energía nuclear. Entonces, el argumento por default fue una estrategia para empezar a instalar un modelo neoliberal. Recordemos, digamos, desde el 56 en adelante, los gobiernos militares, todos desarmaron el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, Aramuro enfrenta la epidemia de poliomielitis sin Ministerio de Salud. Hace poquito ustedes también vieron el gobierno anterior, digamos, también volvió a hacer lo mismo. Entonces, digamos, en la ideología liberal no debería haber un poder sanitario nacional. Y eso, digamos, a pesar de que, como vos señalás muy bien, la adopción de los pactos internacionales con rango superior a las leyes indica, digamos, que ahí hay derecho a la salud concretamente y que el garante es la nación, digamos, ¿no? Por eso también sorprende el fallo de la Corte, porque, digamos, porque la Corte sí sabía, digamos, que en una pandemia la responsabilidad de los pactos internacionales, digamos, la tiene en su espalda la nación. Es el que tiene que garantizar esta función. Así que, y en el año 94, como vos señalás muy bien, bueno, ustedes saben que en el año 94 surgió muy fuerte una tercera fuerza en la Argentina, es decir, que se va la constituyente con el pacto de Olivos entre peronismo y radicalismo, pero surge una tercera fuerza, y esa tercera fuerza va a discutir adentro de la Constitución. Sin embargo, digamos, estas dos primeras fuerzas deciden que no se va a discutir nada que no esté por fuera del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos sería el pacto, para esa época, Alfonsín Menem. Nosotros sospechamos que es el de Barrio Nuevo o No Siglia en relación al tema de salud, ¿no? Pero, digamos, lo real es que cuando compañeros que no eran de ninguna de las dos fuerzas, digamos, intentaron abrir el debate sobre el derecho a la salud, fueron bloqueados específicamente diciendo que no se iba a discutir nada que estuviera por fuera de la agenda del Pacto de Olivos. O sea que fue voy a decir, cuenta mía, constituyente amañada, digamos, reforma constituyente amañada por un acuerdo entre dos partidos políticos que dejó afuera una fuerza que tuvo mucho peso político en ese momento, se insinuaba ya como una tercera fuerza, ¿no? Ese es el motivo por el cual va a renunciar Monseñor de Nevares, que era constituyente por Neuquén, digamos, que renunció porque no se le permitió ingresar ningún tema que no estuviera en esa agenda. Ahora, qué interesante, ¿no? Cuando uno mira otro determinante, que es la historia, y asocia, si nosotros diríamos así como una especie de pequeña conclusión, es Constitución, derecho a la salud, historia, tenemos 1853, todavía estaba en pañales el higienismo, con lo cual la salud no figura en la ley porque prácticamente la salud pública no existía como hecho, recién empezaba a trabajar el higienismo. 1849 que sigue, la de 1949, que sí aparece en la Constitución el texto del derecho a la salud, se hace en el marco del fuerte desarrollo de la salud pública, comienza la salud pública, son los inicios de la salud pública en la Argentina, y se da en fuerte desarrollo del estado de bienestar, donde el Estado asume garantías, no solamente de la salud, sino otras garantías. Y si nos vamos al 94, aparece la salud desdibujada desde el consumo, desde el mercado, en el marco del pleno auge del Estado subsidiario, ¿no? Donde el Estado solamente aparece cuando si hubiera una necesidad. Es un Estado más pensado en lo individual y menos en lo colectivo, ¿no? Que es interesante cuando uno lo mira desde el contexto histórico, ¿no? Sí, claramente. Bueno, Mario, muchas gracias, como siempre. Es un gusto. No, al contrario, Pancho, yo creo que nos pone a todos nosotros, primero, digamos, siempre el gusto y la oportunidad de poder intercambiar, aunque sea a través de estos medios, siempre extrañamos que sea presencial, digamos, pero quería señalar que, digamos,
qué central siento yo. Había hecho la mención al tema de la Olimpiada de Trasplantados, digamos, porque a mí me parece que nosotros estamos, o sea, somos una sociedad, una cultura que interviene. La salud no es simplemente un resultado natural, o sea, nosotros estamos interviniendo. Y en muchos casos, cuando nosotros hablamos de enfermedades crónicas, me acuerdo cuando hablábamos del Payer, digamos, de la situación de la enfermedad renal crónica, yo creo que las enfermedades crónicas están produciendo, digamos, lo que había mencionado antes, como nuevas ciudadanías, que hay un aumento sustancial de las enfermedades crónicas, que es lo que hubiéramos dicho en 2019 si no nos hubiera atravesado este vendaval del coronavirus. Pero hay algo que me parece interesante de las enfermedades crónicas, es que una muy importante volumen de enfermedades crónicas son de alguna manera éxitos de la medicina, ¿no? Y a mí me parece que esto le agrega un elemento de responsabilidad, de por qué nosotros tenemos que trabajar, a pesar de venir de las profesiones de la salud, tenemos que trabajar esta dimensión jurídica, porque tenemos cierta responsabilidad, digamos, en haber generado casi una parte de la población, que además casualmente es la que ahora se define como de riesgo frente al coronavirus, ¿no? Veo esa relación, donde podríamos decir así, participaste activamente, digamos, en la viabilidad de una persona que a lo mejor no tendría viabilidad, digamos, si no hubiera sido esa intervención, pero esa persona necesita cuidados, digamos, y esos cuidados también son responsabilidad nuestra. O sea, me parece que es algo así como ser coherente con el tipo de intervenciones, porque además las enfermedades crónicas hoy, hay que romper la idea de que son solamente producto de la longevidad, digamos, ¿no? O sea, hoy, digamos, tenemos intervenciones incluso, digamos, prenatales, que pueden definir, digamos, la supervivencia de malformaciones congénitas, digamos, de personas que después a su vez requieran cuidados, ¿no? Entonces, digamos, quiero llamar la atención sobre que nosotros necesitamos, yo siento que no es una charla de cultura general, digamos. Me parece que vamos al hueso de la responsabilidad que asumimos como sector salud por el incremento de las enfermedades crónicas, que en parte es consecuencia de cierto éxito de nuestras propias intervenciones. Así que, digamos, en ese sentido, digamos, me parece fantástico la oportunidad de intercambiar, de llamar a la reflexión sobre esto, y seguramente a lo largo del curso ir escuchando también reflexiones de compañeros y compañeras que nos están siguiendo, ¿no? Así que, bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a parar 5 minutos, así lo liberamos a Mario y seguimos después con ustedes. Gracias.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora en esta parte lo que voy a hacer es yo simplemente completar algunas pequeñas cuestiones que me parecía importante conversar con ustedes corto tiempo, y después las voy a dejar con Lucía Marsiglia. Lucía Marsiglia es abogada, trabaja en el Cucaiba ya hace un tiempo. 4 años. 4 años. Y en realidad la idea de que estuviera en esta charla tiene que ver fundamentalmente porque nos interesaba, más allá de la charla previa que tuvimos con Mario, que es una mirada del derecho de gente que hacemos salud pública, nos interesaba la mirada del derecho a la salud desde el propio derecho. Pero además, también por eso la invité a Lucía, porque Lucía además es trasplantada renal de hace 21 años. 21 años. Entonces, acá teníamos una doble mirada, era la mirada del derecho, de las ciencias del derecho, pero también de una usuaria de servicios y de haber pasado por toda la temática trasplantológica, con lo cual nos parecía importante que ella nos diera la mirada de lo que es para ella el derecho a la salud desde el lugar que ella quisiera ubicarse. O sea, ahora nos lo va a hacer saber. Yo lo que quería plantear 2 o 3 cuestiones que me pareció, revisando algunas cuestiones este fin de semana, pensando en la charla, y lo primero quise volver a ver lo que plantea respecto al derecho de salud la Constitución del 94, y lo que me llamó la atención era que simplemente aparece solamente salud en el artículo 42, como recién hablábamos con Mario. El artículo 42 se lo leo, dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. O sea, este es el único artículo dentro de la Constitución del 94 donde plantea fehacientemente la temática de salud desde la mirada de los consumidores y usuarios a la protección de su salud. Ahora, también es importante porque, ya que no aparece fehacientemente la cuestión, pero sí aparece en el artículo 75 la aprobación de tratados internacionales, o sea que son estados que tienen rol súper por encima de la Constitución y están planteados en la misma. Y fundamentalmente hay 2 de los tratados que trabajan fuertemente el tema de la salud, que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 25, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66. O sea, que son 2 de los elementos donde aparece la cuestión del derecho a la salud. Y por otro lado también aproveché, porque no lo había hecho nunca, y dije, voy a buscarlo. Me metí en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es del septiembre del 94, a ver en qué momentos aparecían cuestiones vinculadas al tema de la salud, por lo menos salud y políticas sociales. Y ahí encontré algunos artículos que se los comento porque me parece interesante en el marco de la salud de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Constitución. En el artículo 11 plantea que los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación y los que se expresan en esta Constitución. O sea que también hace referencia
a pactos internacionales que establecen la Constitución Nacional y que estos pactos establecen la cuestión del derecho a la salud. Habla de que la provincia no admite distinciones, discriminaciones ni privilegios, ¿no? Por razones, y da una serie de cuestiones, entre ellas a enfermedades de riesgo. Esto también aparece, la idea de enfermedades de riesgo en este artículo. En el artículo 27, cuando habla de la libertad de trabajo, habla de que está asegurado el trabajo, la industria del comercio, siempre, y esto también es interesante para la actualidad, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública. Y esto lo marqué no solo por el tema de derecho, sino porque este también es un debate que estamos dando hoy en el marco de la pandemia. Hoy hay un debate entre cuidados y economía, trabajo y comercio, y acá está planteando siempre que no perjudique a la moral o la salubridad pública. O sea, en la pandemia estamos planteando la idea de la salubridad pública. O sea, está contemplado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires la idea del cuidado en el marco de una cuestión que hace al colectivo. También el artículo 28, cuando habla del derecho a gozar de un ambiente sano, y también ahí plantea la cuestión del cuidado del ambiente. En materia ecológica también plantea la idea del cuidado del tema de controlar el impacto ambiental en todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, promover acciones que eviten la contaminación del aire, el agua o el suelo. También ahí hace un hincapié en la temática vinculada a la cuestión de la salud. Y fundamentalmente aparece en el artículo 36, donde aparece la provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Y acá establece un conjunto de derechos sociales y hace una numeración de 9 tipos de derechos: 1 de familia, 2 de niñez, 3 de juventud, 4 de la mujer, 5 de la discapacidad, 6 de la tercera edad, 7 a la vivienda, 9 de los indígenas, y se refiere específicamente en el 8 a la salud. Y acá plantea que la provincia garantiza a todos sus habitantes, primero, acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. Sostiene el hospital público, figura en la Constitución, el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación. Promueve la educación para la salud, la rehabilitación y la reinserción de las personas tóxicodependientes. Y también tiene un espacio sobre el tema de los medicamentos, que las plantea, también en el marco constitucional de la provincia, como condición de bien social que integra el derecho a la salud. Por lo tanto, plantea el medicamento como un bien social y no como un bien de mercado, y que tiene que ser controlado con profesionales competentes. Vuelve a aparecer algo de la temática de salud en el artículo 37 de la Constitución, donde dice que todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por el juego de azar debidamente creados y reglamentados por la ley. Y esto lo tomo no solamente porque establece la cuestión de la salud en un articulado, sino que el ente de financiamiento de trasplante de órganos de la provincia está parcialmente financiado a través de los juegos de azar. Entonces, es Constitución, la letra de la Constitución se plasma en un programa fehaciente como es el ente de financiamiento de trasplante de órganos que tiene la provincia de Buenos Aires. Y también en el artículo 38, que plantea, acá también pueden aparecer los consumidores y usuarios, tienen derecho en la relación de consumo
a la protección frente a los riesgos de la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a la información adecuada y veraz. O sea, que esto también es planteo en el marco del usuario, desde el punto de vista también de la idea del usuario en el mercado de la salud. Por lo tanto, cuando uno mira desde la lógica de las normativas vigentes y sobre todo fundamentalmente de la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires, la salud ocupó un lugar importante, más allá que fue en el mismo año, porque también fue en el año 94, pero cuando uno también mira la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que también fue para épocas similares, creo que fue también para el año 94, aparece fehacientemente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el tema del derecho a la salud, que después fue reafirmado a partir de la Ley de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que las provincias se apropiaron de la temática del derecho a la salud en forma bastante notoria. En este marco, y en el marco uno plantearía, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que nosotros desde la gestión de salud nos planteamos desde el punto de vista de la organización para hacer efectivo este derecho a la salud en el marco de las actividades que nos atañen desde el punto de vista, en el caso nuestro, de la procuración y el trasplante? Nosotros a lo que avanzamos es algunas cuestiones que yo tengo como propuesta para asegurar el derecho a la salud, y las que fuimos avanzando en la idea, bueno, primero de sostener un presupuesto público. Si la salud es un derecho y el Estado es el garante de ese derecho, y en una provincia como la nuestra, donde hay un porcentaje de personas que no tienen acceso salvo a través del sistema público, nosotros nos llamamos pacientes con cobertura pública exclusiva, tiene que haber un presupuesto que sostenga la posibilidad de garantizar ese derecho a la atención, en el caso nuestro, a la atención del trasplante. Por lo tanto, la idea de la concepción de sostener los presupuestos para sostener la actividad y la garantía de derechos es central. O sea, estamos hablando de presupuesto y garantía de derechos. La idea de la gratuidad en el marco de eso, fundamentalmente asegurar la gratuidad, sobre todo en aquella población que no tenga otra capacidad que no sea la del sistema público. Por lo tanto, los servicios que nosotros prestamos son totalmente gratuitos. La eliminación de cualquier tipo de discriminación. Y otra cuestión que nos aparece, que es el tema de la selección adversa. ¿Qué significa la selección adversa? Es seleccionar a un paciente por cualquier característica, pero menos lo que se lo puede seleccionar es por su capacidad o por su capacidad de pago. Y por esto nosotros somos trabajamos bastante intensamente en que la posibilidad de que todos los pacientes que tengan una necesidad de trasplante y no tengan otra cobertura que no sea la pública, tengan acceso libre a todas las posibilidades a través de prestadores, que pueden ser prestadores públicos o privados, en el caso de que no haya cobertura en el sistema público. Por lo cual, tratamos de evitar de que se haga selección adversa de esos pacientes, que por no tener cobertura no sean seleccionados. Nosotros sí les generamos una cobertura, y esta cobertura es en cualquiera de los efectores, sea público o privado. La otra idea es la organización de redes y servicios de salud, y en el caso nuestro nosotros estamos avanzando, y fundamentalmente Hugo Petrone les habló de la idea de la conformación de sistemas de la red pública de servicios de trasplante a nivel de la provincia de Buenos Aires, propuesta que seguimos trabajando y que queremos fortalecer como para tener prácticamente la cobertura total de trasplante en todo el sistema público de la provincia. Por supuesto, con la mayor garantía de calidad, por eso también seguimos trabajando no solo en la calidad en cuanto a la incorporación de tecnologías, que lo seguimos haciendo, sino también en calidad en cuanto a la posibilidad de la incorporación de conocimientos y saberes en todos nuestros servicios. Facilitar el acceso, fundamentalmente no podemos limitar, y por eso accesibilidad
está totalmente estrecha a la idea de asegurar derechos. No hay derechos si no hay acceso, y esto algo ya venimos conversamos con Mario Rovere, y por lo tanto, y en este momento, Lucía probablemente algo va a decir, estamos tratando de mejorar el acceso de una población que estuvo muy retrasada durante los últimos años, que es la población de Incluir Salud, que los estamos incorporando en la provincia de Buenos Aires al ente de financiamiento de trasplante de órganos, con lo cual estamos dando las mismas posibilidades de acceso que tienen el resto de los pacientes que tienen solo cobertura pública. Los transformamos en pacientes con cobertura pública exclusiva. Y la otra cuestión, que para nosotros también es un mandato inclusive normativo, que es el hecho de fiscalizar y controlar la actividad de la procuración y el trasplante en la provincia, también en el marco de la mirada de preservar los derechos con calidad. Bueno, esto era parte de la idea de lo que queríamos trabajar con respecto a esta mirada, y bueno, ahora sí me parece importante la posibilidad de tener una mirada desde el derecho sobre los derechos. Bueno, primero, Lucía. buenos días. Gracias por convocarme, Pancho. Buenos días a todos los que están del otro lado. Me cuesta un poco ver a través de la pantalla, me gustaba más tener a todos ustedes de manera presencial. Quiero agradecer también y reconocer el trabajo que está haciendo la Dirección de Gestión del Conocimiento. Me parece sumamente importante en el marco de todo lo que vos, del proyecto que tenés, que vos encabezás como presidente de esta institución. En realidad lo que quiero contar, sí, soy parte del área legal del Cucaiba hace 4 años. También tengo la experiencia de haber trabajado en distintas áreas del Ministerio de Salud de hace casi 15 años, por lo cual mi mirada es un poco más amplia sobre los derechos tanto de los pacientes en general. No solamente como vamos a hablar, voy a hablar ahora que soy de los pacientes trasplantados o lista de espera, sino una mirada general, y la otra mirada que tengo es como paciente trasplantada. Entonces, lo que sí voy a pedir disculpas si en algún momento llego a causar alguna ofensa con alguna opinión personal. Voy a tratar de desdoblarme como trato de hacerlo en la tarea diaria en el Cucaiba, sino que traer una mirada jurídica, por un lado, sin involucrar los sentimientos, que es sumamente importante cuando uno trabaja en una institución. Entonces, ahora es como que el marco de lo que iba a decir, ya con todo lo que dijo el doctor Robert y con lo que decís vos, quiero encararlo desde otro lado. Primero, quedarme, creo que sea un espacio más dinámico de reflexión, que los que están del otro lado puedan, es la reflexión final, pero sí que desde ahora digan qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar y cómo podemos contribuir desde todas las miradas y desde nuestro lugar, tanto sea pequeño, nuestra función, en donde estén trabajando ustedes, cómo puedo contribuir al cumplimiento de estos derechos. Porque estamos, si bien vos mencionás sí, nos faltaba un poco más en la reforma del 94, si bien los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, adquieren jerarquía constitucional, y todos los artículos que vos nombrás de la Constitución provincial, estamos pero absolutamente rodeados de normas que resguardan los derechos de todos en este caso de todos los bonaerenses y de todos los habitantes del territorio argentino. El punto es, como decía el doctor Robert, es que cómo nosotros, como generadores de estos pacientes crónicos, ¿cómo le vamos a resguardar estos derechos? Como institución, vamos al marco de nosotros de la institución, del Cucaiba, dentro de la provincia, ¿sí? Y ahí viene el gran debate que hablábamos nosotros. ¿Qué pienso yo? ¿Cuál es mi mirada del derecho? Desde la experiencia, en todos los aspectos, puedo decir que la letra por sí misma, mañana se promulga una ley, la letra por sí misma en muchos casos es letra muerta. Si yo no tengo los otros pilares del Estado, como decía, tengo el PowerPoint en realidad, pero ya me largué, pero ahora lo podemos ir pasando. Pero si yo no tengo los pilares, que sería la gestión, la pata política, ¿sí? Ese aval, si no tengo la parte financiera y si no tengo la técnica, son como los grandes pilares para poder lograr ese cumplimiento de los derechos. Yo te escucho, Pancho, si me querés interrumpir. Pero básicamente lo que le quería contar es un poco cómo, y en relación también a lo que decía el doctor, que cómo se está trabajando para que la pandemia no nos absorba y no nos coma en este año ya y
meses que tenemos y cómo se fue trabajando y cómo se puede ir trabajando a la par en distintos proyectos que son fundamentales para no olvidarnos de estos otros derechos que tienen los pacientes bonaerenses. Entonces, si querés, empezamos con los ejemplos o pongo el power que lo podemos ir, no sé si... al principio era un tema, yo por eso lo quise titular Acceso a Derechos en Salud, un compromiso en gestión. Precisamente para eso, cómo nosotros enfrentamos en esta pandemia, que es en estos últimos, porque me fui un poquito más atrás, me fui en realidad 2 años a la fecha de cómo se está trabajando y cuáles fueron los logros. A ver si... Vamos a ver. En realidad, hablando del CUCAIBA, esto voy a ser un poco repetitiva, entiendo que todos los que están del otro lado conocen lo que es el CUCAIBA, somos un organismo descentralizado, dependiente directamente del ministro de Salud, somos los encargados de cumplir la normativa, en este caso la ley actual, que es la 27447, la cual vamos a mencionarla con posterioridad, la ley provincial y todos los derechos que tengan adquiridos los pacientes, los beneficiarios de estos derechos. Bueno, ahí está lo que vos hablabas recién, la garantía de transparencia y calidad de los procesos, que es lo que comentabas en los que están trabajando, promover la donación de órganos, como siempre decimos, sin procuración no hay trasplante. Bueno, y la fiscalización de las actividades. Eso ya lo hablaste vos recién, la necesidad de unas políticas públicas, que también ahí, ¿qué son las políticas públicas? Conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas de un momento determinado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero necesitamos esa decisión política que nos va a avalar a nosotros en la práctica para poder, sumado al financiamiento, lograr ese objetivo. O sea, viendo el derecho no solo como la norma jurídica, ese quería ser el enfoque del día de hoy. Los desafíos en salud, cómo podemos ver el sistema de salud como un modelo de organización social, estructurado para dar respuesta a los problemas de salud de la población, articulando como componentes, como decía el doctor Berey, políticos, económicos y técnicos. El artículo 36 que mencionabas recién de la Constitución, que hablaba precisamente de cuál sería nuestro desafío, garantizar la equidad, el acceso a la población en servicios, prestaciones y medicamentos. Y lo más importante para mí es el reconocimiento, promoción y protección de los derechos. ¿Por qué digo esto? Y ahí voy de nuevo a qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar. No solamente con nuestra tarea diaria, ya me estoy adelantando un poco a mi conclusión, pero no solamente con la tarea diaria que nosotros realizamos porque, como agentes del Estado, ¿sí? Sino también el compromiso social que deberíamos tener. Eso ya es un compromiso personal, no podemos obligar al otro a que eso le nazca ni que lo tenga. Pero sí vos desde tu lugar, si bien no podés ser beneficiario, porque a lo mejor hoy, como fue en mi caso, y como es hoy en día, que soy una paciente trasplantada, que sí necesito del sistema porque necesito medicación, realizarme estudios, pero los que están del otro lado seguramente no tengan esas necesidades, pero sí en algún momento las pueden tener. O pueden conocer a gente que la tengan. Entonces, conocer los derechos, por más que no seas uno de los beneficiarios, es importante y a eso vamos. Los ejes del CUCAIBA es lo que hablabas vos hace un ratito también, el tema de la procuración, que creo que la mayoría de los que están presentes del otro lado son parte de eso, son quienes trabajan el día a día. Bueno, normalización, no quiero perder tiempo con esto porque es lo que ya fuimos hablando. Sí me interesa mucho el otorgamiento de subsidios, que es a través del EFTO, que es el Ente Provincial de Financiamiento de Trasplantes, y el fortalecimiento y apoyo para el desarrollo de servicios, que es lo que estabas nombrando, que el doctor Petrone y su equipo están trabajando en ello. Ahora sí, un poco lo que hacemos desde el área legal, más allá de asesorar a la presidencia, cité estos 2 artículos puntos en realidad porque son, más allá de asesorar a todo lo que es presidencia y a las distintas áreas de la institución, que formulamos los proyectos, convenios, acuerdos con otras entidades. Ahora bien, el marco normativo, que es importante que sepan de la cuál es el marco normativo más importante que deben conocer. ¿Para qué? Tanto sea para transmitir el conocimiento, para aplicarlo. Tenemos la Ley Nacional 27447, Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, muy conocida y a veces mal conocida como la Ley Justina, con su decreto reglamentario. Tenemos la Ley Provincial 10.586, que es la ley que todos le llaman de creación del CUCAIBA, pero ¿qué nos habilita esta ley? Esta ley
habilita a que el CUCAIBA tenga el poder de policía sanitaria, que no es menor cuando hablamos de la fiscalización, las autorizaciones de las habilitaciones de establecimientos, de servicios, las autorizaciones de equipos. Es fundamental que tengamos esto presente. Y después, la Ley Nacional del Sistema 26928, Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y en lista de espera, a la cual adherimos en la provincia por la Ley Provincial 14721 y la normativa del Fondo Provincial de Trasplante, del ente para el financiamiento que maneja el Fondo Provincial de Trasplante. Dicho todo esto, ahora sí vamos a... ¿Es suficiente esta norma jurídica por sí misma? Lo que hablábamos en un principio, a veces no. Entonces, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué digo esto, doctor? Porque desde la experiencia tenemos 3 casos claves, que es lo que no quiero aburrir, pero sí los que vamos a tratar y cuáles son y cómo se resolvieron. Esto se debe en parte al trabajo horizontal que venimos realizando, el que nos enseñaste a trabajar de manera horizontal. ¿Por qué? ¿Qué significa trabajar de manera horizontal? El conocer qué hace el otro, eso es fundamental, saber qué hacen las otras áreas, quiénes están del otro lado, qué puedo pedir yo, qué me puede brindar el otro servicio. Lo notaba en el Ministerio de Salud, que al ser una estructura muchísimo más grande que lo que es el CUCAIBA, había momentos en que vos hablabas con otras oficinas y no sabían cuál era tu tarea. O sea, vos sabían solamente la gente que trabajaba el administrativo conocía su trabajo y no sabía ni siquiera guiar a los demás en dónde realizar un trámite. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué el trabajo en equipo? Porque la identificación de una problemática que puede ir, yo lo puse entre comillas, puede ser una vulneración o una limitación a los derechos de las personas beneficiarias de las políticas públicas del CUCAIBA, como vuelvo a decir, pacientes que van a necesitar un trasplante o ya trasplantados que también tienen garantizados sus derechos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esto? Nosotros lo que hemos hecho es, a través de las distintas áreas, se ha identificado distintos problemas, se ha trabajado de manera interdisciplinaria e interinstitucional, que también se ha hecho si es necesario, y después lograr ver de qué manera nosotros resolvemos ese problema. Y si fuera necesaria la intervención del área legal a través de proyectos de resoluciones, de disposiciones internas, de convenios con otros organismos, entre otros, o protocolos que también, porque los protocolos son los que te guían en el manejo diario. A ver, entonces, algunos ejemplos prácticos. A ver, ¿sí? Ahí está. Bien. Creo que, si no me equivoco, hablando de esta vez, sí, bien. Creo que la doctora Nani habló del tema del acceso al subsidio mediante electo y a la lista de espera. Sí, creo que fue la doctora Nani. ¿Qué nos pasó en una situación, creo que fue en el año 2019, a mediados del 2019, a través de un trabajo que realizaron las distintas áreas, tanto sea desde el área social, desde el área de capacitación y monitoreo? Lo que notaban es que para pacientes con indicación de trasplante renal, había un periodo se extendía el periodo entre que tenían la autorización y que se le daba la alta en la lista de espera. Y algunos no llegaban. Entonces, ese fue el problema que se detectó. ¿Qué se puede hacer ante un problema de estos? O nos quedamos así, nos desentendemos, que es a lo que voy. Nos desentendemos porque, bueno, ahí están los requisitos. Hay un fondo, hay un ente que hay requisitos que cumplir, listo, yo te pongo como organismo agentes del Estado, que son asistencias sociales, que están en el CRAI Sur y CRAI Norte, y el paciente se dirige y tiene que hacer esos trámites. Pero ¿qué pasa? ¿Nos quedamos ahí o lo empezamos a trabajar para lograr ese acceso? La batería. Que es lo que estábamos hablando desde nuestro lugar, nuestra responsabilidad, que dijo el doctor Robles, si vamos a generar y vamos a ser responsables de ese grupo, de esa población, entonces cuidémosle los derechos. De esta forma, entonces, con este trabajo, se entendió que dentro de esos requisitos que se solicitaban, iba el certificado, la declaración jurada de domicilio, en donde radicaría el problema. Entonces, ¿qué sucedía? Las asistentes sociales, al momento de solicitar ese certificado, notaban que muchos de los pacientes no regresaban. Ahora, podemos pensar el por qué no regresaba el paciente.
2 años atrás ese trámite salía alrededor de 60 pesos y tenía que ser realizado en la delegación del registro de las personas de tu domicilio. Uno tiene que ver al paciente como un contexto, es el paciente y su contexto, es el paciente y toda su estructura socioeconómica, sociocultural. Detrás del paciente puede haber, no podemos pensar que no tenía los medios económicos para acercarse, no tenía la educación, como decía el doctor hace un ratito, historia clínica, completar la historia clínica. Entonces, se decidió, detectado el problema, plantear al área legal cómo podíamos solucionarlo. Algo muy simple, hacer un convenio con el registro de las personas. Lo logramos, y no solo eso, sino que logramos que las asistentes sociales del CUCAIBA sean las encargadas de realizar el trámite en nombre de los pacientes que lo solicitan. El paciente puede seguir realizando el trámite de manera personal y si no, tiene la opción de a través de una carta poder, las asistentes sociales van a realizar el trabajo por ellos. Y tuvimos un plus, que es la exención de la tasa, que eso fue algo muy importante, porque, como te decía, 60 pesos en su oportunidad, para algunos es poco y para otros es muchísimo. Entonces, aparte de sumarle esto a la exención, a que el trámite se convierta en gratuito para la finalidad de lograr el subsidio, tanto que sea para trasplante como para todo lo que es un tratamiento post-trasplante, fue un gran éxito. Y parece algo muy pequeño, pero es uno de los ejemplos de cómo nosotros como institución o como ustedes, cómo pensamos que podemos modificar eso y así, sin quererlo, o queriéndolo, pero no nos damos cuenta del gran aporte que puede generar eso, porque ese paciente que por ese trámite a lo mejor no está inscrito. Bueno, ¿sigo con esto? Ok, bien. Ahora sí, no lo tenemos en pantalla, pero les voy a contar otro de los ejemplos prácticos. No sé si vos querés preguntar. No. Que arreglamos la pantalla. Bien, no hay problema. Otro de los ejemplos prácticos, ahora no recuerdo el orden en el que lo tenía, pero vamos a tratarlo igual. Es el del fondo, no importa, ya está, ya recuerdo. Hablando precisamente del fondo del ente para el financiamiento de trasplantes y el fondo específico, es cómo nosotros tenemos garantizado el acceso al trasplante, la gratuidad. Bien, entonces usted dice, listo, el tema solucionado. Uno cumple los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadano argentino o tener la ciudadanía con residencia mínima de 2 años en la provincia de Buenos Aires. Y no tener los medios, una cobertura, ni los medios económicos para afrontar este trasplante o la cobertura o una cobertura médico-asistencial o legal. ¿Qué nos pasa? En el año 2020, voy a hacer un paralelismo de lo que voy a hablar y voy a mencionar a los pacientes, incluir salud. Los pacientes, los beneficiarios, porque no son beneficiarios, sino beneficiarios del programa federal Incluir Salud. Yo te digo la experiencia del ministerio. Cuando estábamos en el banco de drogas, que es muy interesante. Cuando un paciente son precisamente los beneficiarios de pensiones no contributivas. Entonces, cuando vos, madre de 7 hijos, personas mayores de 69 años que no tengan una jubilación, con una incapacidad mayoral, creo que es el 78-70%, de una invalidez, entonces cuando vos te dicen, bueno, te voy a dar esta pensión no contributiva, y atrás viene la cobertura de Incluir Salud. Lo que nos pasaba, estoy hablando de esto anteriormente, lo que nos pasaba, por ejemplo, desde el banco de drogas, es que el paciente no quería. ¿Por qué? Porque en su momento, es algo que vos lo conocerás, que el programa ha tenido muchos problemas económicos, históricamente problemas en la entrega tanto de medicamentos, de insumos o de cobertura de tratamientos. Entonces nos pasaba que la paciente decía, no quiero, prefiero renunciar, y entonces que los distintos programas del ministerio me cubran mis distintas patologías. Entonces ahí ya para explicar un poquito a los que no conocen este contexto, es que ya viene con distintos problemas de manejo el programa federal Incluir Salud. Cuando nosotros nos encontramos con dos temas a solucionar, ¿qué son? Primero, que tenemos en el año 2020, el gobernador, a través de la modificación de la estructura del ministerio, realiza, el programa Incluir Salud estaba en ese momento dependiente de IOMA, entonces lo vuelve a traer la órbita del ministerio y lo pasa a ser una dirección dependiente de una subsecretaría.
Bien, entonces, ahí, a partir de ahí pasa a ser, al pasar a ser una secretaría, y después tenemos una resolución del doctor Goyan, que ahí, bueno, por ahí está, pero en tal caso si alguien quiere estos números después se los podemos pasar los números de la resolución. Lo que dice es que... ¿Paso, chicos, con esto? Listo, perdón, ahí está. Bien, entendido. Voy a ir a ver acá. Vamos a ir a los ejemplos prácticos, ¿sí? Uno más, ya lo habíamos tratado. Y me falta, bueno, es el siguiente. Bueno, no importa, lo sigo. Creo que es acá lo encontré. Tenía resolución ministerial, la 65 del 2020. Entonces, ¿qué decía? Que todas las prestaciones brindadas a la población sin cobertura de salud, tanto sea en hospitales, programas sanitarios, ahí dice centro de trasplante o dispensa de medicamentos, que ahí no está, tienen que ser igualados a los beneficiarios y beneficiarios de incluir salud. ¿Qué significa esto entonces? Que nosotros, como programa, como institución, que debemos resguardar los derechos de las personas que necesitan acceder a un trasplante y necesitan después la cobertura de sus medicamentos o de distintas prácticas, decimos, ¿cómo hacemos para cumplir con esta normativa? ¿Cómo hacemos nosotros para generar un acto administrativo que permita esta incorporación de esta población a los beneficios? Nos encontramos con varios problemas. Es que uno de los requisitos, lo repito, es que no tener cobertura social. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes, el incluir salud está considerado como una cobertura. Entonces, no es tan fácil, esto fue algo que nos llevó trabajo, vos lo sabés, Pancho, porque dentro de tu desesperación de decir, tenemos que lograrlo ya, era o presentar un proyecto de modificación de decreto, de ampliación del decreto que el gobernador ya había promulgado, y mientras que hacíamos, no sé si recordás que hicimos, mientras formamos una comisión interdisciplinaria para plantear estos temas, los temas urgentes de beneficiarios de incluir salud que necesitaran acceder a un trasplante, como una forma de excepción ante el ente. O sea, el ente tiene un consejo, le quiero contar que el ente tiene un consejo con representantes del Ministerio de Salud, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía y de Presidencia. Entonces ellos se reúnen mensualmente para tratar estos casos y, bueno, a través de un acta emiten una resolución autorizando todos estos solicitudes de subsidio. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede pasar por encima de las decisiones del ente. El ente depende directamente del Ministerio de Salud, si bien cumple las funciones, tiene una Secretaría Administrativa de Pucallpa, depende directamente del Ministerio de Salud. Eso es muy importante que lo sepan. He notado que hay un gran desconocimiento de qué depende el ente. Por eso tiene representantes de los distintos ministerios y del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo lográbamos esto? Teníamos ese proyecto que habíamos presentado junto con el área legal, y ahí generar un acto administrativo, y la acción concreta fue trabajada junto con el Ministerio de la Subsecretaría Legal y Técnica de Gobernación y el Ministerio de Salud, el área legal del Ministerio de Salud de la provincia. Entonces se decide que a través de una resolución, que es la 1727 del año 21, firmada por el doctor Goyan, que se va a considerar a los beneficiarias y los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud solo los efectos de la generación del subsidio ante el ente como pacientes sin cobertura legal. Entonces, pero solo para esos efectos. Entonces nosotros ahí ya estamos resguardados. ¿Qué pasa? Teníamos la pata que yo le digo la pata política, porque teníamos ese aval, el financiamiento, acá está el financiamiento, y tuvimos la parte técnica, el trabajo, la práctica en el campo que logramos esto. Entonces, como vos me decías, si me recordabas hace un ratito, me decías, Lucía, la resolución pasó por todos los organismos, porque es verdad, estamos hablando de una norma que es un decreto, que es una norma superior, que estábamos introduciendo una modificación a través de una norma inferior que es una resolución ministerial. De todos modos, tenemos el aval de Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la provincia. Entonces, ojo, esto es garantizar el acceso, y es un trabajo enorme también para toda la institución, porque no es menor decir que todos esos pacientes van a pasar al ámbito del Pucallpa, no solo lo financiero, sino la práctica, sino todo lo que implica para todo el departamento, todo lo que sea el área de subsidios,
el equipo del área social, el equipo del área contable. Entonces, este es el trabajo horizontal del que venimos hablando y el cual por eso tengo la mirada de que sin un trabajo colectivo y sin esos tres ejes es muy difícil a veces acceder al cumplimiento de los derechos que tenemos, en este caso los trasplantados. Ahora sí, yendo un poquito más a... Ahí era, ¿no? Sí, sí. Estoy pasando. Bueno, no pasa. Sí. Esto es... no, este es este ya pasó, este es el siguiente. Salud. Ahí. Es la que... Esta es la misma. Esta es la misma, ¿eh? Abajo. Abajo, ahí está, muy bien, gracias Roxana. Ya. Sí, estábamos mirando arriba los dos. Entonces, hace ratito mencionamos la Ley Nacional del Sistema de Protección Integral de Personas Trasplantadas y en lista de espera. Sí es importante recordar que el derecho de los pacientes no nace, y de los trasplantados no nace aquí, sino que nosotros tenemos una ley que garantiza el derecho de los pacientes frente a los profesionales de la salud y a las instituciones. Entonces, que ese será, si podríamos hablarlo, es muy interesante, porque también es muy interesante el tema de las responsabilidades y a qué nos enfrentamos y a qué se enfrenta el personal médico, pero eso sería para otra charla mucho más extensa. Ahora, sí, yendo específicamente al reconocimiento de los derechos que reconoce, nosotros tenemos una ley provincial que es la que adhirió a la ley nacional, la 14721. ¿Por qué menciono este tema específico? Porque me parece que me falta el anterior. Bueno, sí, me faltaría uno anterior, ¿puede ser? Porque en el marco de la ley nacional se reconocen los derechos al transporte, a la gratuidad en el transporte, me falta uno antes, pero no importa, lo recordamos. Es nada más para tratar de explicarles a ustedes que nosotros tenemos una ley nacional que reconoce derechos a los pacientes trasplantados y en listas de espera. A ver si podemos, ahí está. En relación al pase, gracias, Roxana. Entonces, en relación al pase libre multimodal que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la ley del sistema de protección a los pacientes trasplantados. Y ahora sí voy. Nosotros, en ese reconocimiento de derechos, la ley nacional, para tratar de entender, enumera derechos que necesitan, con posterioridad, para las provincias que adhieran a esa ley, ser reconocidos, reglamentados, implementados. Y ahí viene la gran problemática que tenemos y que el equipo de los pacientes trasplantados durante muchos años le ha reclamado a la institución, que es la reglamentación o la puesta en práctica de los derechos adquiridos a través de la ley nacional. Entonces, sí, ahora voy a hablar del pase libre multimodal, que es uno de los derechos reconocidos al transporte gratuito dentro del territorio nacional a través de la ley. Entonces, cuando la ley nacional te dice que va a ser la autoridad de aplicación, a veces es difícil entender esto. Cuando todas las normas te dicen será la autoridad de aplicación, ¿qué significa será la autoridad de aplicación? Que vos en las distintas jurisdicciones tenés que determinar quién va a ser la autoridad de aplicación. Lo que nos pasa a nosotros es que en la ley provincial todavía no se ha determinado quién es la autoridad de aplicación. ¿Quién va a ser la autoridad de aplicación de la ley nacional? Entonces, ¿cómo teníamos que suplantar esta falencia? A través de distintos convenios. El pase libre multimodal estaba contemplado dentro de la provincia de Buenos Aires para las personas con un certificado de discapacidad. Entonces dejaba fuera a todos los trasplantados. Ustedes saben que algunos trasplantados, por su condición, si vos me vas a corregir, Pancho, creo que es un factor numérico según si tenés ese rango entras o no dentro de discapacidad o quedás afuera. Es un poco complicado, si un día empeorás, pasás a la ley de discapacidad y si un día mejorás, pasás a la ley de protección de personas trasplantadas. O sea, en ese marco nos movemos. Y el pase libre multimodal lo que se empezó a trabajar tanto desde la dirección científico-técnica en las áreas a su cargo como con la subsecretaría de transporte es lograr incorporar a este derecho, pero que se incorpore como beneficiarios a los pacientes trasplantados y en lista de espera.
Por supuesto que adquirir necesitamos, nosotros para demostrar la condición de trasplantados o pacientes de lista de espera, necesitas una credencial que la emite el INCUCAI a través de las distintas jurisdicciones, en este caso a través del JUCAI. Entonces, por eso es que se trabaja en equipo. ¿Qué se logró? Se lograron dos cosas. Primero, una resolución del Ministerio de Infraestructura donde incorpora automáticamente para el pase único libre, que es el pase único dentro de la provincia, para el pase libre multimodal de transporte, a los pacientes de beneficiarios y beneficiarios de la ley del sistema de protección a las personas trasplantadas y en lista de espera. Y el JUCAI, ¿por qué es importante el trabajo en conjunto? Porque nosotros como institución, junto con el Sistema Nacional de Transporte, ¿qué tenemos que hacer como institución? Como ellos necesitan un acceso al Sintra, nosotros tenemos que resguardar el derecho desde nuestro lugar, la confidencialidad, el derecho de los pacientes. Entonces, por eso también se trabaja en equipo y por eso es que uno firma convenios. A veces uno dice, ¿por qué es necesaria la firma? ¿Por qué es necesario el compromiso escrito? No es obvio que los agentes del Estado vamos a garantizar la confidencialidad y, bueno, ante la obviedad no. Todo tiene que quedar por escrito, por eso a veces es más engorroso el trabajo, que en este caso fue satisfactorio. Después, ahora si podemos pasar a la otra, dentro de los derechos que la ley nacional menciona como que debe intervenir la autoridad de aplicación y que es uno de los reclamos que más he escuchado, donde dice que tiene que ver con la vivienda. Entonces a veces nos equivocamos cuando decimos tenemos derecho a vivienda. No es, o sea, sí, todo habitante del país tiene derecho a una vivienda digna. No estamos hablando de eso acá. Eso no es lo que garantiza el sistema de protección integral. Lo que te garantiza dice que debe haber una promoción de planes de acceso o adecuación a la vivienda para personas trasplantadas. Y menciona a la autoridad de aplicación. Entonces acá nos encontramos, y es lo que hablábamos con vos, de cómo es una tarea que creo, bueno, por el tema un poco de la pandemia, nos ha quedado un poco en el tintero, pero que se está trabajando. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Quién tendría? Pensemos entre todos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con quién trabajamos? ¿De quién es la responsabilidad de esta promoción? ¿Del Instituto de la Vivienda? ¿Del Ministerio de Desarrollo? ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos primero? Impulsamos la reglamentación, no la reglamentación, sino la determinación de quién es la autoridad de aplicación para ver a quién le toca o trabajamos en conjunto. Entonces, un poco eso es el planteo de lo que nos queda pendiente. Y sí es importante en relación a la promoción de los planes de acceso a la vivienda. Y sí es importante que de los otros derechos que ya están reconocidos, ¿por qué no necesitan? Sí reconoce también el 100%, ya me estaba viendo que es muy importante, que lo reconoce la ley nacional y lo reafirma la ley provincial, el 100% de la cobertura en todo lo que es medicamentos, estudios diagnóstico y prácticas de atención relacionadas directa o indirectamente con el trasplante. Como vos me pedís mi experiencia personal, yo me pasó a mí con una cobertura con mi obra, mi prepaga, no me quería cubrir determinados medicamentos, tuve que citar la ley, tuve que explicar cuál era la relación de esa medicación con el trasplante y bueno, y logramos el cumplimiento. Y otros derechos, es importante decir esto, por una experiencia personal desagradable, y ahí empiezo, ahí termino también, con una experiencia que es a veces no todos los derechos, no todos los reconocimientos de derechos deben ser reglamentados, ¿sí? No nos amparemos en que porque no fue reglamentado no entendemos la letra de la ley, porque otros de los derechos que se garantizan y que reconoce es el de, me voy a quedar en ese, es el derecho a tener lo que se llaman tener derecho a... No me sale en este momento la palabra porque se me fue, es a tener que en tu trabajo te reconozcan el día, como que no te lo tengan como la falta de presentismo, las licencias especiales. Las licencias especiales para realizar determinados estudios que son los estudios de control que necesitamos los trasplantados o los pacientes en lista de espera. Ese derecho que dice claramente es una licencia especial, que esto no obsta a que no pierde el presentismo la persona. ¿Qué me pasó a mí? Ya que vos me preguntás mis experiencias personales, a mí me pasó dentro de la institución cuando pedí ese día y me dijeron que iba a perder el presentismo.
¿Qué podemos esperar entonces? Y esto es para que lo analicemos. Si nosotros mismos como institución que conocemos la norma y que tenemos que resguardar el derecho de los trasplantados y personal en lista de espera, no comprendemos que ese derecho está adquirido y no debe ser reglamentado, pensemos un poco más qué le puede pasar a las otras personas en el ámbito tanto público como privado. Y ahora sí, si querés para una conclusión final, por eso yo, por estos distintos ejemplos, digo que a veces la letra de la ley es letra muerta si no cuenta con los distintos ejes de los que hablamos. Y me había quedado con estas frases del doctor Ramón Carrillo, que me parecen sumamente interesantes. No puede haber política sanitaria sin política social. Y la solidaridad social activa. Y a veces pienso si una coma no cambiaría las cosas, ¿no? Porque la solidaridad social activa o coma activa, ¿sí? Me quedo con eso. Pensemos y en la conclusión final, ¿cómo debe verse un paciente? Ustedes que están del otro lado, vean, y eso también como una experiencia personal, el paciente tiene que ver como un sujeto único. Nosotros transcurrimos, aparte de este proceso de salud-enfermedad, tenemos todo un contexto, tanto social, económico, educativo. Y cerrando un poco con lo que decía el doctor del ejemplo de la historia clínica, ¿cómo lo hacemos? Si vemos que el paciente, nosotros nos damos, es fácil darse cuenta si uno tiene experiencia en el Estado, cuando el otro, cuando necesita nuestra ayuda, cuándo. Y no pasa porque vuelvo a decirlo, no pasa porque es nuestra obligación como trabajadores del Estado, es nuestra obligación como seres humanos, como persona, como la solidaridad con el otro. Creo que es la única forma de crecer como sociedad. Así que bueno, les dejo esta pregunta y la reflexión es cómo podemos nosotros contribuir desde nuestro lugar a garantizar los derechos de las personas en salud. Eso es un poco la conclusión que quería dar. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias. Bueno, no sé si hay lugar, si tenemos un ratito para preguntas. Sí, mientras van escribiendo las preguntas, yo les comento que estoy fuera de cámara, pero me escuchan, que el lunes próximo es feriado, así que nos vamos a volver a encontrar el lunes 28 de junio, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Daina Mañante, que es abogada especialista en bioética, y nos va a hablar de bioética y sobre todo del protocolo de limitación del esfuerzo terapéutico, que es un tema que nos atañe a todos, y ella es una de las autoras del protocolo de la SATI. Así que bueno, y a su vez les reitero que en julio comenzamos las clases de apoyo metodológico para la realización del trabajo de integración final. Bueno, a ver si hay alguna pregunta. No hace preguntas. De todos modos, saben que si quieren hacer preguntas, las hacen a través de la PEP y, por supuesto, el orador que corresponda les va a responder. Así que, bueno, les agradecemos y nos vemos el lunes 28, porque el lunes próximo es feriado. Un abrazo a todos. Buenas tardes y gracias. Hasta luego.